Hay que hablar, por supuesto, de lo que está sucediendo en Ecuador. Ya, según las últimas cifras oficiales, 329 terroristas, ese es el título que se le ha dado a estos miembros de banda, han sido apresados. Al día de ayer habían 5 fallecidos, también 3 oficiales fallecidos, 1 herido de gravedad, como parte de este conflicto que se ha estado librando al interno del país andino. Esto luego de que el principal cabecilla de una de las redes más sanguinarias del crimen organizado en Ecuador, como son, ahí vemos las imágenes del señor Adolfo Macías. El más buscado. El más buscado en estos momentos. Él es el líder de los choneros, que sería prácticamente igual que hablar del cartel de Sinaloa en México, de hablar de la Mara Salvatrucha en El Salvador. A ese nivel de sanguinidad, sanguinismo, opera esta banda en Ecuador y ha sembrado el terror. Todo esto inició el fin de semana cuando alias Fito escapó de una cárcel en momentos en que se preparaba un traslado a una prisión de máxima seguridad para salvaguardar su propia vida, porque él tiene tanto poder que dentro de las cárceles motivó por varios años a esas revueltas y esos motines que se estaban suscitando, en el que del 2021 al año pasado más de 400 reclusos perdieron la vida en medio de estos motines. Algunos fueron descuartizados, unos fueron quemados dentro de los recintos, varios agentes penitenciarios fueron secuestrados, y eso era parte de esa lucha de poder interna dentro de las prisiones que tenían estas bandas, y que uno de sus principales cabecillas era el señor Fito, que hoy es el objetivo número 1 de las autoridades ecuatorianas. Esto trajo consigo que el presidente Daniel Noboa entonces decidiera decretar un estado de emergencia y desplegar más de 3,000 agentes en busca del señor Fito, que a esta hora no sabemos si está en Ecuador o migró a otras zonas de ahí, de Sudamérica, de Centroamérica, por donde operan. Pero eso es un problema complejo. Ayer nosotros conversábamos en otro de los programas de este medio con un periodista, el señor Orlando Pérez. Él es propietario de uno de los medios de comunicación en Guayaquil, específicamente donde se está concentrando el conflicto en estos momentos, y él explicaba que es un problema complejo porque estamos hablando de estructuras criminales transnacional que invierten miles de millones de dólares al sistema financiero en Ecuador, y que ya han permeado están permeando dentro de la más alta cúpula gubernamental, con ahora la amenaza de tener un presidente como Daniel Noboa, una figura fresca, nueva, que se ha comprometido con luchar contra ese crimen organizado. Estamos hablando de que un presidente de 36 años se ha enfrentado quizás al reto de su vida. Con solamente, ¿qué?, 2 meses, 1 mes y medio, ya se enfrenta a una grave crisis que ha costado varias vidas. Se hablaba ayer de 10 muertos de manera no oficial, de civiles, un estado que es calamitoso en sentido general porque los ecuatorianos no saben qué van a hacer. Ahí veíamos hace un ratito imágenes de cómo asaltaron un programa de televisión en vivo. Entraron a esa planta televisora 13 personas y ahí llegaron e hicieron de todo prácticamente. En las cámaras en vivo secuestraron a estos presentadores y al staff completo de esta planta televisora, TC Noticias en Guayaquil. Pero decía el señor Orlando Pérez en el día de ayer que esto sirvió como una cortina de humo. Yo me llamaba la atención y decía, pero acá secuestraron y esos grupos son tan sanguinarios, y ahí no hubo, bueno, hubo un camarógrafo herido, pero no hubo víctimas más allá, gracias a Dios. Pero él decía que eso sirvió como cortina de humo porque en lo que eso sucedía, varios reos se lograron escapar y
también se llevaron atentados en otras partes de Ecuador. Está viviendo una crisis bastante significativa, ya pasó de esa crisis política y social. Recuerden que el presidente Guillermo Lasso dejó su cargo a través del mecanismo de la muerte cruzada, que es cuando se disuelve su poder y el poder legislativo para dar paso a unas elecciones anticipadas, en la que llegó una figura como Daniel Noboa, que no estaba quizás en el espectro de los más, de los que se creían que tenían más posibilidades de ganar, pero llegó a la presidencia para gobernar en lo que resta de este periodo, un año y medio, y ahora se enfrenta a este primer gran reto que deberá tener manos duras como lo ha hecho y estar abierto a la posibilidad de ayudas internacionales, porque estas bandas son tan poderosas que solamente con la fuerza interna de Ecuador no será suficiente. Hay muchas cosas en las que uno puede tocar sobre este tema y sobre todo muchas personas se preguntan, ¿qué está pasando en Ecuador? ¿Por qué pasó a ser el país más violento de América y uno de los países más violentos del mundo? Ecuador, que quizás tenía sus problemas, pero no eran tan agudizados como se está viendo en estos momentos. Bueno, sencillo. Y ayer hacíamos también un recuento de algunas de las cosas que pueden estar influyendo, dentro de ellas, que como el narcotráfico ha sido desplazado de zonas como, no desplazado, sino más bien atacado en países como México, como Colombia, han estado buscando nuevos nichos para poder comercializar su mercancía, para poder operar, y han encontrado en esa debilidad de Ecuador el nicho perfecto para explotar esos negocios y se han trasladado hacia ahí. Eso ha llevado a la criminalidad, ha llevado esos delincuentes sanguinarios, esas bandas que se matan entre ellas mismas, pero que también le hace daño a un pueblo ecuatoriano que está sumergido ahora mismo en el caos, en la inseguridad, que están prácticamente todos los servicios suspendidos bajo un estado de emergencia de 60 días y con un decreto presidencial, el decreto 111, que establece un estado de básicamente guerra interna, que es lo que se está viviendo en estos momentos. O sea, ese decreto llevado por el presidente Daniel Noboa le ofrece a los organismos militares, a los cuerpos castrenses y a la Policía Nacional esa facilidad de poder combatir a las bandas. Se hablan de que hay cerca de 24 bandas, pero en estos momentos ellos han tenido conflicto con 3 en específico. Los choneros por un lado, los lobos por el otro, y ahí se han estado concentrando, porque esos son los objetivos, como yo le han llamado, los objetivos militares de estos momentos, neutralizar a estas bandas que ya han sido elevadas a la categoría de terrorista y por supuesto con ello trae consigo una serie de acciones. Lo lamentable quizás de todo esto es que, por ejemplo, de las 13 personas que penetraron en ese canal de televisión y que fueron apresados, en estos momentos se le está conociendo medida de coerción, 11 son menores de edad, que son utilizados por estos mismos delincuentes, estas mismas bandas criminales, para que no hayan penas fuertes contra ellos y puedan salir. Pero hay que ver qué tanto las leyes permiten que estos jóvenes, estos adolescentes, sean juzgados como mayor de edad, porque no estamos hablando de hechos comunes, estamos hablando de hechos que son tipificados como terroristas. Por ejemplo, para que ustedes conozcan las implicaciones que tiene el terrorismo, en la República Dominicana, de los pocos casos que hay condenas de 45 años, fue el atentado que ocurrió en el Metro de Santo Domingo, porque fue tipificado como de 40 años, porque fue tipificado como un hecho terrorista. O sea, tienen un tratamiento diferente por ser hechos terroristas, y hay que ver si las leyes de Ecuador así lo amparan, porque si no, pronto tendremos a esos jovencitos delinquiendo nueva vez en las calles de Ecuador y sembrando el terror que en estos momentos se está viviendo y que no merece ese pueblo ecuatoriano.